¿Alguna vez te has preguntado cómo la vida de una sola persona puede transformar por completo una religión e impactar miles de millones a lo largo de los siglos? Hoy exploraremos la fascinante historia de Pablo, el apóstol que revolucionó el cristianismo con su mensaje de libertad y gracia. Prepárese para descubrir detalles increíbles sobre su vida, su llamada y su misión única. Paul, o Saúl, como era conocido antes de su conversión, nació en Tarso, un pequeño pueblo en el Imperio Romano. Era un judío devoto, perteneciente a la tribu de Benjamín, y fue creado rigurosamente por las tradiciones judías. Como él mismo describe en su carta a los Filipenses, el capítulo 3, versículos 5 y 6, su dedicación a la ley era impecable. Círculos en el octavo día, el linaje de Israel, la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a el celo, perseguidor de la iglesia, no era un judío ordinario. Desde una edad temprana, tuvo el privilegio de estudiar con Gamaliel, uno de los maestros más respetados de Jerusalén. Su formación fue intensa y estaba profundamente comprometido a defender las tradiciones de los antepasados. Pero algo extraordinario sucedió en tu vida. Mientras viajaba a Damasco con la intención de arrestar a los seguidores de Jesús, Pablo estaba sorprendido por una luz celestial y una voz que transformaría para siempre su historia. El libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 3 a 6, describe este momento notable. Siguiéndolo, cuando se acercó a Damasco, de repente una luz del cielo brilló a su alrededor, y cayó al suelo y escuchó una voz que decía, para él, Saúl, Saúl, ¿por qué persigue? Y él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta fue, yo soy Jesús, a quien persevera. Después de esta experiencia, Pablo pasó 3 días sin ver, hasta que Ananías lo cura en Damasco. Este periodo marcó el comienzo de su viaje como apóstol de Cristo. Pasó años en preparación, buscando una comprensión profunda del Evangelio que predicaría. Con el tiempo, se convirtió en uno de los más grandes misioneros de la historia, estableciendo iglesias en Asia Menor y más allá. Uno de los momentos más impactantes de su carrera ocurrió durante su primer viaje misionero a la región de Galacia, en lo que hoy es Turquía. Allí fundó varias iglesias y vio a muchas personas recurrir a Cristo. Pero años después, Paul recibió noticias preocupantes. Los falsos maestros habían venido a Galacia, difundiendo confusión entre los nuevos conversos y cuestionando su autoridad como apóstol. Fue entonces cuando Pablo escribió la carta a los Gálatas, uno de los más intensos y apasionados de sus epístolas. A diferencia de sus otras letras, no comenzó con cálidos saludos o palabras de gratitud. En cambio, fue directamente al grano, defendiendo el Evangelio y su autoridad apostólica. Al principio, en la carta a los Gálatas, el capítulo 1, los versículos 1 y 2, reafirma que su mensaje no vino de los hombres, sino directamente de Jesucristo. Pablo, el apóstol, no de los hombres, incluso a través de ningún hombre no. Hombre, pero por Jesucristo y Dios, el Padre, que lo resucitó entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galatia. La urgencia de Paul fue evidente. Sabía que el Evangelio estaba siendo distorsionado, y los Gálatas estaban siendo llevados a creer que necesitaban cumplir con la ley judía para ser salvados. Para Pablo, esto era una cuestión de vida o muerte espiritual. En la carta a los Gálatas, el capítulo 1, los versículos 6 y 7, expresa su perplejidad con la rapidez con la que los Gálatas se alejaban de la verdad que habían recibido. Soy admirado que lo estás abandonando tan rápidamente en la gracia de Cristo a otro evangelio, que no es otro, pero hay algunos que lo molestan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero Paul no se limitó a reprenderlos.
compartió su propia historia para demostrar la autenticidad de su mensaje. En la carta a los Gálatas, el capítulo 1, 11 y 12 versos, explica que recibió el Evangelio por revelación directa de Cristo, no a través de los hombres. Te hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no está de acuerdo con hombre, porque no lo he recibido o aprendí de ningún hombre, sino por la revelación de Jesucristo. Su transformación, desde el perseguidor hasta el defensor de la fe, era una prueba viviente del poder de Dios. Después de compartir su historia personal y reafirmar el origen divino del Evangelio que predicó, Pablo continuó con un discurso apasionado para corregir los conceptos erróneos que se estaban extendiendo entre los cristianos de Galatia. Él entendió que su autoridad estaba siendo cuestionada y que su mensaje estaba siendo distorsionado. Por lo tanto, era esencial que los gálatas entendieran que la justificación viene únicamente por la fe en Cristo, no por obras de la ley. Para dejar esto claro, Paul detalla lo que sucedió cuando, después de su conversión, pasó un tiempo fuera, buscando profundizar su comprensión del Evangelio antes de reunirse con los otros apóstoles. En la carta a los Gálatas, capítulo 1, 17 versos a 19, informa: «Ni siquiera subí a Jerusalén a aquellos que ya eran apóstoles antes que yo, pero me fui a las regiones de Arabia y volví a Damasco nuevamente. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para verme con Cefas y permanecí con él 15 días. Con esto, Pablo demuestra que su mensaje no fue enseñado por hombres, sino que recibió directamente la revelación de Jesucristo. Esta declaración fue crucial, porque los falsos maestros que se habían infiltrado en las iglesias de Galacia afirmaron que el evangelio de Pablo era inferior al de los apóstoles de Jerusalén. Argumentaron que para que un cristiano fuera realmente salvado, era necesario seguir las tradiciones judías, incluida la circuncisión. Paul, sin embargo, refutó esta idea con toda su fuerza. Hizo hincapié en que la salvación no depende de reglas o rituales, sino exclusivamente de la gracia de Dios, accesible a través de la fe. Este debate fue evidente cuando Paul describió una tensa reunión que tuvo con Pedro. En un momento, Pedro vivía normalmente con cristianos gentiles, compartía comidas y demostraba que en Cristo no había más distinción entre judíos y no judíos. Sin embargo, cuando llegaron algunos representantes de la comunidad judía, Pedro se retiró y evitó a los gentiles por miedo a las críticas. Esto llevó a otros judíos a imitarlo, incluidos Bernabé. Indicado por esta hipocresía, Paul se enfrentó públicamente a Peter. En la carta a los Gálatas, el capítulo 2, versículos 11 a 13 años, escribe: «Cuando Cepas llegó a Antioquía, se resistió cara a cara, porque se había vuelto reprensible. De hecho, antes de que llegaran de la parte de James, comió con los gentiles, pero cuando llegaron se alejaron y finalmente se separaron temiendo la circuncisión». Este episodio ilustra un punto central de la carta a los Gálatas. No hay más divisiones entre las de Cristo. La justificación no viene a través de la ley o las tradiciones humanas, sino solo por la fe. Pablo refuerza esta verdad enfáticamente en la carta a los Gálatas, el capítulo 2, 15 y 16 versos. «Nosotros los judíos por naturaleza, y no los pecadores entre los gentiles, sabiendo, sin embargo, que el hombre no está justificado por las obras de la ley, sino sí a través de la fe en Cristo Jesús. También hemos creído en Cristo Jesús, que podemos estar justificados por la fe en Cristo y no por obras de la ley, porque por obras de la ley no se justificará nadie». Desde este punto, Pablo explica el papel de la ley en el plan de Dios. Él aclara que la ley no fue dada para salvar a las personas, sino para revelar el pecado y señalar la necesidad de un Salvador.
Mientras declara en la carta a los Gálatas, el capítulo 3, versículos de 27 a 25, pero antes de que la fe estuviera bajo la tutela de la ley y cerrara en ella, para esta fe que, en el futuro, revelaría en el futuro, para que la ley sirviera para llevarnos a Cristo, para que podamos estar justificados por la fe. Es decir, la ley funcionó como un tutor, llevando a la humanidad a Cristo, pero desde que la fe se manifestó, ya no juega el mismo papel sobre aquellos que creen. Pablo luego hace una de las declaraciones más impactantes de toda la carta, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versos 20, psiquis a 21 años. Porque son los hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús, fueron bautizados. Esta declaración fue revolucionaria por el momento. En el mundo antiguo, la identidad de las personas estaba rígidamente definida por el origen étnico, la clase social y el género. Pero Pablo anuncia que en Cristo todas estas barreras son derrocadas. Todos los que creen también son hijos de Dios y herederos de la promesa hecha a Abraham. Después de establecer la supremacía de la fe sobre la ley, Pablo hace un llamamiento emocional a los Gálatas. Los llama mis hijos y expresa su angustia para ver que estaban abandonando la libertad que habían recibido. En la carta a los Gálatas, el capítulo 4, el versículo 9 pregunta, «Pero ahora, ¿a quién conoces a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, a medida que te estás convirtiendo en cosas elementales y débiles, a las que otra vez, nuevamente, quieres servir?» No entendía cómo esos cristianos que habían experimentado la gracia de Dios podrían querer volver al legalismo y la esclavitud de la ley. Su grito se intensifica en la carta a los Gálatas, el capítulo 5, el versículo 1. Por la libertad, Cristo nos liberó. Sigue firmemente y no someterse al yugo de la esclavitud nuevamente. Pero Pablo sabía que la libertad en Cristo no era una excusa para el pecado. Por el contrario, debería llevar a una vida guiada por el Espíritu Santo. Enseña que hay una lucha constante entre carne y espíritu, y describe las características de aquellos que viven de acuerdo con cada una de estas formas. Contrasta las obras de la carne, que incluyen prostitución, impureza, lujuria, idolatría, brujería, enemistades, porns, celos, ira, discordia, disensiones, facciones, envidia, borrachera y glotonería, con el fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, a largo plazo, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, autocontrol. Como se registra en la carta a los Gálatas capítulo 5, 19 versos a 23. Finalmente, Paul concluye su carta con un llamado a la vida comunitaria saludable. Él alienta a los Gálatas a cargar las cargas de los demás, a hacer el bien sin desanimarse y a mantenerse firme en el verdadero Evangelio. Él reafirma que su única gloria está en la cruz de Cristo, declarando en la carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 4. Pero lejos de mí, pero en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo es crucificado a yo y yo al mundo. El mensaje de Paul sigue siendo tan relevante hoy como hace 2000 años. En un mundo donde muchas personas todavía están tratando de lograr la aceptación de Dios a través de los esfuerzos humanos, Pablo nos recuerda que la verdadera libertad está en Cristo. Nuestra salvación no depende de lo que hacemos, sino de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Si este mensaje ha tocado su corazón, asegúrese de compartir este video con alguien que necesita escuchar sobre la libertad en Cristo. Y recuerde, no se trata de lo que le haces a Dios, sino de lo que ha hecho por ti. Nos vemos en el próximo video.